Sueño, vigilia y coma, parte 1, ritmos biológicos. Muchas variables fisiológicas no son constantes, sino que presentan variaciones con cierta periodicidad a lo largo del día. ¿A qué se deben estas variaciones? La mayoría de los organismos vivos muestra actividad rítmica o cíclicas. Es necesario adaptar las necesidades a los cambios en el ambiente. Poder predecir esos cambios, no solo responder a ellos, es adaptativo. Poseer un reloj interno permite anticipar los cambios en el ambiente. También proporciona un marco temporal de referencia para sincronizar los procesos fisiológicos. Los ritmos biológicos se clasifican según su frecuencia. Los ritmos ultradianos son ritmos de periodo corto, menores a 20 horas. Esto significa que poseen una frecuencia de ocurrencia alta. Ejemplo de estos ritmos son la actividad cardíaca, la respiración, las secreciones hormonales pulsátiles y las fases del sueño. Los ritmos circadianos. Estos son ritmos con periodos cercanos a las 24 horas. El ciclo sueño-vigilia o alternancia entre la actividad y reposo, secreciones hormonales, procesos metabólicos o la temperatura corporal son ejemplos de ritmos circadianos. Finalmente, tenemos los ritmos infradianos. Estos ritmos presentan periodos largos de más de 28 horas. Ejemplo de este tipo de ritmo son el ciclo menstrual o la hibernación. Antes de seguir, veamos en detalle un gráfico de gran utilidad para el estudio de los ritmos, el actograma. El actograma es una representación gráfica de actividad. Se representa con un gráfico de actividad en función de horas del día. Se puede ver en este gráfico que está dividido en dos partes. En blanco, el momento del día donde hay presencia de luz, y en gris, el momento donde las luces se encuentran apagadas. Este es un actograma de actividad locomotora de un roedor. Mientras que durante la fase de luz no hay actividad, durante la fase de oscuridad se observa la presencia de actividad locomotora. En algunos experimentos se simplifica la representación del actograma con una línea delgada para el momento de baja de actividad y una línea más gruesa para marcar los periodos de mayor actividad. Aquí vemos 9 actogramas simplificados, uno por día, en función de las horas del día. Cada día, la fase de actividad del ritmo empieza en el mismo momento, gracias a que este ritmo está sujeto a claves externas. Su duración es de exactamente 24 horas. ¿Qué ocurre si le sacamos las claves? Por ejemplo, lo ponemos en condiciones de oscuridad constante. Ahora, la fase de actividad del ritmo comienza cada día un poco más tarde. En esta situación, estamos en ausencia de toda clave externa que indique en qué momento empieza o finaliza el día. En condiciones constantes, el ritmo persiste, se dice que corre libre y posee un periodo algo mayor a las 24 horas. Este es un ritmo circadiano. El ritmo posee una noche y un día subjetivos, en este caso, definidos por los momentos de actividad o inactividad motora, como se ve en los actogramas. Si restablecemos las claves externas, el ritmo vuelve a sincronizarse con ellas, es decir, nuevamente la fase de actividad se relaciona con las claves externas. Los relojes circadianos, los generadores endógenos de ritmos circadianos, tienen la habilidad de sincronizarse con ritmos externos. La fase del ritmo está determinada por agentes externos conocidos como zeitgebers o dadores de tiempo. Son zeitgebers la luz, la temperatura, el ejercicio, las condiciones atmosféricas o los patrones de alimentación. Con la presencia de un zeitgeber, el reloj biológico ajusta su periodo al ciclo dado por el entorno. En este gráfico tenemos el actograma de actividad locomotora en una situación sin agentes externos. La línea negra representa la actividad y esto, como vimos en los roedores, ocurre en la fase nocturna del ciclo. Cada día la actividad empieza más tarde, ya que el ciclo dura más de 24 horas.
Si le aplicamos un pulso de luz al fin de la noche subjetiva, el comienzo del ciclo se adelanta. Si el pulso de luz se aplica al comienzo de la noche subjetiva, se retrasa el comienzo del próximo ciclo. Para adaptar el ritmo de sueño-vigilia al período algo mayor a las 24 horas, la luz adelanta a los ritmos lentos, o sea, de periodos mayores a 24 horas. ¿Existe una estructura cerebral clave para la expresión de estos ritmos? Diversos experimentos se realizaron para relevar diferentes núcleos cerebrales involucrados en los ritmos circadianos. En este caso, vemos el actograma de actividad locomotora de una rata en condiciones libres de claves externas. Como estuvimos viendo, el comienzo del ciclo se ve desplazado a medida que pasan los días. El núcleo supraquiasmático, una región del hipotálamo situada sobre el quiasma óptico, demostró ser fundamental para que exista un ritmo de actividad locomotora. La lesión de este núcleo provoca la pérdida total del ritmo. Los momentos de actividad no están organizados, ocurren en cualquier momento. ¿Cómo es que se regulan estos ritmos? A finales de 1970 se realizaron una serie de experimentos en pos de aclarar esto. A la izquierda tenemos un actograma de una mosca de la fruta. Se aprecia que su ritmo de actividad es circadiano, dura un poco más de 24 horas. A la derecha se observa la cuantificación de otro ritmo circadiano, el número de nacimientos de nuevas moscas a lo largo de los días. El periodo de este ciclo se marca con la línea roja. Hicieron la misma cuantificación, pero de moscas con un gen mutado. Los periodos de ambos ritmos en esta mosca se acortaron, reduciéndose unas horas. La actividad locomotora tiene un periodo de unas 19 horas y el periodo de eclosión, marcado con azul, es claramente más corto que en las condiciones control. Otra mutación sobre el mismo gen afectó también los dos ritmos, pero ahora alargando unas horas el periodo de ambos. Ahora el periodo de actividad es de 28 horas y el periodo de eclosión también es más prolongado que 24 horas, indicado por la línea verde. Una mutación diferente en este mismo gen provocó que los animales perdieran sus ritmos por completo, volviéndolos arrítmicos. Este gen se lo denominó PER y es uno de los genes que regulan los ritmos circadianos. Veamos cómo es un modelo de la regulación de estos ritmos por los genes TIM y PER en las neuronas del núcleo supraquiasmático. El ciclo comienza con la síntesis de estas proteínas en el citoplasma celular. PER está identificado con el color rojo y TIM con el color azul. El dímero de las proteínas PER y TIM es estable. Se traslada al núcleo celular y suprime la transcripción de los genes PER y TIM. La luz promueve la degradación de TIM. Ante la ausencia de TIM, PER también es degradado. Al no estar presente el dímero PER y TIM, se pierde la represión sobre la transcripción de estos genes y vuelve a transcribirse los genes de PER y TIM, cerrando de esta manera el círculo. Aunque esto fue descrito para la mosca de la fruta, en mamíferos el sistema es muy similar. Estos son los niveles de expresión de los genes PER y TIM de las proteínas PER y TIM a lo largo del día. Como explicamos, estos niveles alternan y unos dependen de los otros. En un sistema sin claves externas, los pulsos de luz alteran el comienzo del ciclo. En este gráfico vemos cuál es el desfasaje en horas del ciclo de actividad como consecuencia de la aplicación de un pulso de luz a diferentes momentos del ciclo. Los valores negativos indican un retraso en el ciclo, mientras que los valores positivos indican un adelantamiento de este. Cuando los pulsos de luz se aplican en la noche subjetiva temprana, el ritmo conductual se retrasa. Al aplicar pulsos de luz comparables en la noche subjetiva tardía, estos pueden adelantar el ritmo. Los retrasos en el comportamiento ocurren cuando los niveles de ARN son altos en el momento del pulso de luz. La luz degrada a la proteína TIM, manteniendo bajos los niveles de esta proteína.
Los avances en el ciclo se producen con pulsos de luz administrados cuando los niveles de ARN son bajos. El reemplazo de la proteína TIM requiere una nueva transcripción. La pérdida prematura de TIM, sin reemplazo en el ciclo molecular actual, permite una acumulación de ARN de los genes PERI-TIM en el siguiente ciclo. La influencia de la luz sobre el núcleo supraquiasmático estaría mediada por receptores tipo NMDA a través de la vía retino-hipotalámica. El origen de esta vía son células ganglionares en la retina intrínsecamente fotosensibles. Esto se debe a que estas neuronas, a diferencia del resto de las células ganglionares de la retina, expresan una proteína fotosensible denominada melanopsina. Veamos cómo es la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo supraquiasmático. En este gráfico tenemos una medida de la actividad neuronal de muchas neuronas de este núcleo en Hz en función de las horas del día. Esta actividad oscila, aumentando en los momentos de luz. En este gráfico podemos ver cómo las neuronas responden ante la aplicación de un flash de luz. Se realizan registros de potenciales de acción en el núcleo supraquiasmático y se ilumina la vía visual de un roedor. Ante la presencia de un flash, las neuronas aumentan su frecuencia de disparo. Así como vimos que un pulso de luz no tiene el mismo efecto según en qué momento del ciclo se aplique, lo mismo ocurre con las respuestas de estas neuronas. Acá vemos el mismo gráfico pero a lo largo de diferentes momentos del ciclo. El pulso de luz provoca un incremento de la actividad durante la fase nocturna del ciclo. No solo tenemos uno, sino múltiples ritmos. El núcleo supraquiasmático funciona como un reloj que controla la actividad de otros núcleos encargados de, entre otras cosas, la alimentación, del control de la temperatura, de la liberación hormonal y del ciclo sueño-vigilia. En particular, entre las estructuras que son reguladas por el núcleo supraquiasmático, el área preóptica ventrolateral participaría como inductor del sueño, mientras que el hipotálamo lateral sería el determinante del estado de vigilia. Estos son algunos ejemplos de estos ritmos: la variación de la temperatura, la liberación de la hormona de crecimiento o los niveles de cortisol. Todos estos son ritmos circadianos.